¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otra charla más aquí en Agenda la Entrevista, en esta ocasión con Pepe Mancha. Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido, estás, qué Tomás? gusto. Gustazo. Hasta que te dejes ver, cabrón. Otra vez. Otra vez. Tenemos tiempo ahí que no charlábamos. Exactamente. Oye, mi buen Pepe, pues nos enteramos ahí por las noticias que fuiste nominado como el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en el estado de Veracruz. Y pues la verdad es que tienen una candidata bastante presumible, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues la verdad es que muy agradecido. Para mí es un alto honor esta distinción por parte de la candidata Xóchitl Gálvez, pero también obviamente representa mucha responsabilidad, mucho compromiso y trabajo que se debe realizar pues para llevar a buen puerto esta campaña aquí en el estado de Veracruz. Yo creo que este 2 de junio estoy muy seguro que Xóchitl Gálvez será la próxima presidenta de México. Oye, mi estimado Pepe, digo, en la comentocracia nacional y estatal nos ha quedado claro que todo estaba así muy planito, todo muy tranquilo, todo así como, puta, pues ya Morena otra vez. De repente aparece el huracán Xóchitl y se mueve todo, literalmente todo, hasta los de la casa de enfrente se pusieron bastante nerviosos y pues bueno, finalmente eres hombre de partido, fuiste dirigente estatal del Partido Acción Nacional del estado de Veracruz, y tú sabes que eso lleva ciertos momentos, pausas, ritmos institucionales, y después ponerse de acuerdo de un partido, del otro, en lo interno, y después irse a lo externo, pues eso llevó un proceso, y obviamente la gente afuera decía, oye, pues ya, Xóchitl, ya de una vez, ¿no? Pues la gente calentona ya, entrona, sí, ¿no? Pero ¿cómo comentar a la gente ese proceso, Pepe, de ir acordando, ir ajustando toda esa parte? Sí, como recordarás, esto también sucedió aquí en Veracruz en 2016 y en 2018, claro, cuando se hizo una alianza PAN-PRD y con esa ganamos la gobernatura. Exacto. Con el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Así es. Luego en 2018 se hizo igual, PAN-PRD con MC, y bueno, yo creo que en esta ocasión a nivel federal los tres partidos se pusieron de acuerdo, PAN, PRI y PRD, sobre todo en ir en conjunto, toda vez de que, como vemos, este país corre un riesgo muy grave en el sentido de que se pudiera instaurar, yo diría, aquí en este país, un sistema pues muy parecido al socialismo que vemos en otros países, como en Cuba, como en Venezuela, y que a pesar de que no han podido, no quiere decir que no lo hayan intentado. Claro. Yo creo que para bien de este país hemos visto cómo las instituciones, algunas de ellas han resistido. Vemos ahí el INE en su momento con el expresidente Lorenzo Córdoba, cómo resistió los embates del presidente. Y vimos también a la gente, claro, que esto es maravilloso, esto es fenomenal, yo diría que fantástico, salir a las calles a defender a esa gran institución que ha sido pues la que ha defendido la democracia en este país. El INAI lo mismo, tenemos otro embate, otra institución, esta pues de acceso a la información, esto es lo que garantiza el combate a la corrupción, que si un ciudadano quiere saber en qué se gasta determinado dinero en tal o cual dependencia, pues pueda solicitar esa información. Y evidentemente, como había mucha solicitud de informes de pues los gastos de esta administración de la 4T, le preocupaba mucho que salieran a conocer esos datos, pues simple y sencillamente había estado obstaculizando este proceso de nombrar un comisionado del INAI para que pudiera ser operativo, hasta que la Suprema Corte se lo ordenó, es decir, a fuerzas tienes que instalar a un comisionado nuevo, nombrar a un comisionado nuevo, es como lo hicieron, y de nueva cuenta está operando esta gran institución, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hemos visto también, pues bueno, y para mí la más importante, la Corte. Claro. Cómo la Suprema Corte ha sufrido unos ataques tan frontales, tan directos, principalmente su presidenta Norma Piña, el ministro Pérez Dayán, Luis María Aguilar, en fin, estos ministros y ministras que verdaderamente han dado pues ejemplo de rectitud y de valentía, de honorabilidad, pero sobre todo de templanza al aguantar tal presión, tal ataque por parte del Ejecutivo Federal. Y esto es lo que ha
logrado que estos cuates no vayan avanzando en la instauración del socialismo. Y aquí es precisamente lo más importante quizás. Tenemos que ganar esta elección. Porque si no se gana esta elección, yo te quiero decir, Tomás, que estamos quizás a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de quizás la instauración de una dictadura en este país. Así tal cual, así de crudo, te lo digo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el procedimiento en el Senado para nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia ha sido pues mancillado, yo diría. Se manda la propuesta, al no alcanzar la mayoría calificada, ¿sí? El presidente manda una segunda propuesta, de nueva cuenta no alcanza la mayoría calificada y entonces manda una tercera propuesta y en automático queda. Y vemos cómo se nombra una ministra como Lenia Batres. Híjole, vergüenza y pena ajena. Que no se apega a la Constitución, no hay una lealtad a la Constitución, hay una lealtad al presidente. Y eso es gravísimo para este país, porque entonces no va a hacer caso a la legalidad, ¿sí?, de las leyes, sino más bien va a hacer caso a lo que le instruya, a lo que le ordene el presidente en turno. ¿Y por qué digo que estamos a un ministro de la dictadura? Porque en noviembre se vence el plazo de un ministro, Luis María Aguilar, y entonces se tiene que cambiar el que quede en turno. Si no gana Xóchitl Gálvez, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a nombrar otro, ¿sí?, ministro que no va a ser leal a la Constitución. O sea, van a hacer la misma ruta, sí. Mandan una terna, no se aprueba, mandan segunda terna, no se aprueba, mandan la última persona, la última propuesta en automático. Así por ser propuesta del Ejecutivo. Son ministros, yo diría que sumisos, son ministros que tienen un jefe, que no es la Constitución, que no son los ciudadanos de este país, sino que son los presidentes. ¿Qué va a pasar? Puede que exista una ley en donde se diga, como en Venezuela, un buen día, que salga el presidente y que le den la facultad de expropiar, ¿sí?, cualquier bien mueble o inmueble del país, y salga, como hay videos incluso, cuando salió Hugo Chávez allá en Venezuela, y decir a la calle, ve un edificio que le gusta y dice exprópiese, ve acá un negocio, alguna joyería, algún comercio, exprópiese, ve un rancho que le gusta, exprópiese, ve una empresa como Cemex, que fue expropiada allá en Venezuela, exprópiese, como FEMSA también, Coca-Cola, que fue expropiada, o Bimbo también, que fue expropiada en Venezuela, y con un argumento medio popular de que le va a dar la empresa a los trabajadores, o para bajar los precios, porque estos empresarios potentados abusan, etcétera, etcétera, un mensaje ahí medio populista, y entonces se van apoderando de tu patrimonio, del patrimonio de todos los empresarios, de todas las personas, a grado tal, ¿sí?, que si tú tienes una vivienda, pero aparte tienes 2 o 3 más, entonces tú eres muy egoísta, porque tienes mucho dinero, y por qué no se la das a cualquier otra persona que no tenga vivienda. Entonces se ataca la propiedad privada, se ataca los bienes, el patrimonio, las empresas de las personas, y estamos a un ministro, le quiero decir a los ciudadanos, de que esto pueda ocurrir en México, porque se ha demostrado que este presidente ha seguido el guión, ¿sí?, de regímenes como el de Cuba, regímenes como el de Venezuela, y simples, o como el de Nicaragua, que lo está siguiendo al pie de la letra, ¿sí? Yo invito a toda la ciudadanía, ¿sí?, a todo tu público, a que revise lo que pasó en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela y sigue pasando. De ser un país, por ejemplo, poderosísimo, que tiene mucho petróleo y gas, con las mayores reservas, incluso mayores que Arabia Saudita, sí, por ejemplo. Digamos que abajo del subsuelo de ese país hay muchísimo petróleo, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Hoy es un país pobre, un país donde desgraciadamente la gente ha hecho un éxodo, se ha tenido que ir a países como Estados Unidos, aquí mismo en México, ha ido gente a Perú, y es una lástima ver cómo las familias han sido separadas, hay gente comiendo de la basura, porque realmente las necesidades
son gravísimas. Entonces yo quiero alertar de veras a la población a que nos pongamos chispa, que nos pongamos en acción para evitar esta situación. Y yo creo que Xóchitl Gálvez verdaderamente es la única que puede detener esta situación. Si el 2 de junio se le da la oportunidad a Xóchitl Gálvez de ser la nueva presidenta de México, creo que el país va a estar de una u otra forma en el camino correcto, en el camino del desarrollo, en el camino de un país de libertades, como ella dijo, en un país sin miedo, claro, en donde, por ejemplo, pueda salir a la calle sin temor a ser asaltado, donde tu hija, donde tu hijo pueda ir a la escuela sin temor de quizá no regresar, o ser violada, o ser asesinada. Veracruz, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en feminicidios de este país. Esto no puede suceder, no puede seguir sucediendo. Yo creo que tenemos que despertar, yo creo que tenemos que ponernos en acción. Esta política de abrazos, no balazos, francamente creo que tiene a los delincuentes pues en una situación casi de fiesta. Ellos felices, ¿no? Están haciendo lo que quieren con los ciudadanos. Es decir, si ellos no ven que nadie los persigue, pues seguirán haciendo de las suyas. ¿Me explico? Como ha pasado en muchísimos de los casos. Hoy vemos estados controlados totalmente por el narco. Vemos Michoacán, por ejemplo. Guerrero, sí. En donde tristemente la gente de campo, por ejemplo, tiene que dar un cobro de piso, los aguacateros, por ejemplo. En Guerrero hay niños en donde la gente los pone con algún arma pues para defenderse pues de los maleantes, ¿no? Oye, a ver, ese asunto del cobro de piso, Pepe, digo, evidentemente hay un proceso inflacionario que hace que las mercancías sigan aumentando de precio. Todavía no se ha controlado eso, pero sumado a eso, tenemos una doble inflación, porque ciertos productos empiezan a pagarle tributo a los narcos, y esto hace que el aguacate, entre otras cosas, por ejemplo, tengan que pagarle a los narcos, y eso hace que si un aguacate sin pagarle a los narcos te cuesta, pongo un número al aire, 10 pesos, bueno, por pagarle a los narcos, pues al precio público nos va a tener que costar 15 o 20 pesos. Sí. Y eso aumenta todavía más el precio por encima de la inflación. Aquí lo que está pasando es que el empresario, el emprendedor, el que pone una empresita, un changarro o una mediana o pequeña empresa, se está enfrentando a lo que yo te puedo decir se llama una doble tributación. Claro. Es decir, por un lado tiene que tributar al SAT, a Hacienda, los impuestos normales, lo que es el IVA, el ICR, el IEPS, todos los impuestos formales, por decirlo así, ante Hacienda, ante el SAT. Y por otro lado está este llamado cobro de piso, que es que si tú no le das una cierta cantidad de dinero mensual, ¿sí?, a un grupo o un cártel delictivo, pues simple y sencillamente puede ser que te quemen tu negocio, te quemen tu changarro, incluso que asesinen al que tienes ahí como encargado de la tienda, o hasta los propios dueños de las empresas. Es decir, hoy el empresario pues simple y sencillamente pareciera que trabaja para otras personas, y vemos la frustración de muchos de ellos cuando les van a quemar sus negocios, cuando les van a quemar sus vehículos. Por ejemplo, hay un video muy famoso, me parece que era en Michoacán, sí, una persona dedicada a la venta de coches, por no querer pagar $1 millón de pesos de cobro de pisos, pues le quemaron 20 vehículos. Y así como esas, muchísimas pasan aquí, ahora mismo, aquí en Jalapa y en muchas ciudades del estado de Veracruz, en donde los empresarios, el comerciante, hasta ¿sí?, los tortilleros, hasta Pepe, los tortilleros, sí, simplemente tienen que pagar esta doble tributación al fisco y a la delincuencia organizada. Y no dicen nada, ¿por qué? Porque tienen miedo, porque no hay un Estado que los defienda, porque no hay una policía que verdaderamente los cuida, que los protege, sino que, por el contrario, muchas veces están asociados también, por ejemplo, en el tema de las carreteras, ¿sí?, que también es un tema de persecución. Ya ha habido muchas manifestaciones de transportistas en donde es la propia Guardia Nacional la que los esquilma, la que les quita sus productos, las que les cobra
dinero por poder circular en las calles de nuestro estado, de nuestro país. Es decir, estamos en manos de la delincuencia organizada y simple y sencillamente el presidente dice que es mejor abrazarlos. Y yo creo que esto es francamente infantil, Claro. es de timoratos o de mojigatos pensar que así se va a acabar la delincuencia. Oye, Pepe, fíjate, hay personas que creen, que piensan ilusamente que con el hecho de que Morena no gane la mayoría calificada o no gane la mayoría simple, ya con eso estamos de gane. Pero cuando tú nos pones en perspectiva que estamos a un ministro Exacto. de que entremos ya en franco territorio dictatorial, Así es. entonces hay que decirle a la gente, a ver, sí, va a ser bueno que el Congreso lo gane la oposición como una medida de contrapeso si gana Morena. Pero si realmente queremos detener el deterioro institucional, tendría que ganar la oposición la presidencia. Claro. Aquí quiero ser muy, muy claro con todos tus seguidores. Mira, no es suficiente, que quede claro, no es suficiente ganar el Congreso. Necesitamos ganar la presidencia de la República. Porque imagínense ustedes, si se llegara a ganar, por ejemplo, por Morena, una mayoría no calificada, simple, en el Congreso, eso ya no va a importar, ¿sí? Porque ellos pueden mandar una ley totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, como la que te acabo de decir, Sí, claro. Una ley de expropiaciones, por ejemplo, ¿me explico? En donde algún órgano del gobierno o el propio presidente de la República pueda, ¿sí? Por causa de utilidad pública, ¿no? O por beneficio, o por justicia social para el pueblo, ¿sí? Expropiarte tus bienes para dárselo a los más pobres, ¿sí? Con una mayoría simple pasa ahí en el Congreso, y ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber acciones de inconstitucionalidad que van a llegar a la Corte, que al ser una Corte en donde no se alcanza la mayoría calificada para declarar inconstitucional una ley, entonces va a pasar, es decir, va a ser vigente con solamente la mayoría simple. Claro. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan necesario que gane Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque entonces sería ella, la próxima presidenta, la que mandaría ese ministro o ministra que evidentemente se va a oponer a este tipo de leyes inconstitucionales. Y que no se trata, a ver, Pepe, creo que eso es importante, claro, no se trata que Xóchitl vaya a poner una propuesta de una ministra o un ministro que le haga caso a ella, Claro. sino que le haga caso y responda por la Constitución. Así es. Que eso es lo importante, a diferencia de lo que está haciendo López Obrador, que es mandar a ministros, empleados O súbditos o de... súbditos de él, ¿no? Entonces, sí. ahí está la importancia. A ver, Pepe, y en el caso de Veracruz, tú como coordinador, ¿cómo va la cosa? Porque estamos en el primer mes, digamos, cerrando el primer mes de la campaña presidencial. ¿Cómo va Veracruz? Pues fíjate que como toda campaña vamos iniciando, sin embargo creo que vamos muy bien. Vamos agarrando calor. Xóchitl empezó muy bien, si te das cuenta. Sí, claro. Hubo un evento muy, digamos que particular, que fue en Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo, Zacatecas La aparece rompió ahí, la en el rompió. top 10 de ciudades más inseguras del mundo. No solo eso, ese estado creo que tiene 2 o 3 en esa lista de top 10. Entonces, ella dijo, voy, sí, a donde el presidente los ha dejado abandonados, a su suerte, ¿sí? Y fue allá, en una ciudad donde, por ejemplo, casi viven en toque de queda. A las 7, 8 de la noche, la gente ya está en sus casas, porque tiene miedo. Ya era noche y salió toda la ciudad, o casi toda la ciudad, en un evento pues, maravilloso, con velas, ¿sí? Apoyando el inicio de Xóchitl Gálvez. Y posteriormente ya vimos eventos muy grandes en Guanajuato, en Querétaro, allá en Mérida también, en León, pues llenos totales, ¿no? Creo que
Es importante ver cómo inicia Xóchitl su campaña para ver la fuerza que da el respaldo de la gente, porque claro, mucho se dice que las encuestas en donde ya todo está sí, decidido, esa es 40 la puntos de diferencia. No, van como 3,000 puntos de 3,000 diferencia, puntos más o arriba, menos. sí. Sin embargo, yo creo que en la calle ahí se ve la verdadera encuesta, vemos cómo está el respaldo de la gente con Xóchitl, y esto pues nos llena de ánimo, nos llena de vitalidad, de energía, pues para seguir. Yo te quiero decir que esa es otra incluso de las características de ese tipo de regímenes totalitarios, el engaño con las encuestas. Sí, claro. Las encuestas ese tipo de encuestas tienen un objetivo claro, que es minimizar pues el ánimo de la gente, desalentarlos, desanimarnos. Y yo también de nuevo le digo a la gente, no se dejen engañar, no dejen que les quiten el ánimo, no dejen que les quiten la esperanza. Xóchitl va a ganar, así se los digo con esa claridad. Las encuestas simple y sencillamente son pagadas para que tú, tu familia, tus conocidos pierdas la esperanza, pierdas ese ánimo, creas que ya todo está resuelto y digas, mejor ya no salgo a votar. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es salir, ¿sí? Invitar a nuestros amigos, invitar a nuestros familiares a salir con todo a votar por Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez va a ser la próxima presidenta de México. Es que parece una doble estrategia, mi estimado Pepe. Por un lado, las encuestas. Es a base de la repetición de la mentira, desinhibir que la gente salga a votar. Va a decir, no, pues ya está resuelto, ya para qué. Mejor me quedo para el fútbol, ¿no? Y la botanita, el chicharroncito, todo lo demás. Pero por el otro lado, yo sí soy de los que sostiene que hay una alianza entre la presidencia de la República de este gobierno y la delincuencia organizada. Y que muchos de los actos de violencia que estamos teniendo y que vamos a seguir observando con mayor intensidad, tiene que ver como parte de una estrategia de miedo. Voto de miedo. Así es. Entonces, por un lado, desincentivo, porque decir, pues va a perder Xóchitl. Y por el otro lado, ni te atrevas a salir a votar. Por eso importante y muy simbólico este primer acto de Xóchitl en Fresnillo. Así es. La ciudad de mayor miedo a nivel nacional, de mayor inseguridad a nivel nacional, y de verdad uno se acuerda esa salida de la gente en la noche cuando tenían años de no hacerlo, y la cantidad de gente, o sea, todo el pueblo. Entonces, cuando Xóchitl dice sin miedo, hay que estar sin miedo, hay que salir, creo que no fue de dientes para afuera, puso el ejemplo. Así es. Y creo que eso es relevante, Pepe. Acudió ella misma, sí, a la ciudad más insegura del mundo, así te lo puedo decir, así lo marca el top 10 de inseguridad. Y mira, lo que tú dijiste hace un rato, tienes toda la razón. Cuando no se ataca a la delincuencia organizada, primero es porque dejas a su suerte a la población, a los ciudadanos, le das interés a otras cosas, menos a la seguridad de la gente. Y yo creo que la seguridad es la principal responsabilidad que tiene un gobernante. Por eso se creó el Estado, precisamente. Claro. Sí. Cedemos parte de nuestra libertad a un ente supremo que es el Estado. Y que va a poner orden. Exacto. Así es, para que no nos agarremos a palazos entre todos y haya anarquía. Entonces le dijimos a unas personas, ustedes son el gobierno, pero nos van... Háganse cargo del orden. Y bueno, nadie, y yo sostengo, ojo, que el presidente está cometiendo un delito, ¿sí? Porque ningún presidente puede abdicar en su responsabilidad de ejercer la fuerza pública para defender a los ciudadanos. El uso legítimo de la fuerza, decía Max Weber, sociólogo alemán. Del Estado, así es. Ningún ejecutivo, ni el presidente de la República, ni un gobernador, ni un presidente municipal. Quien abdica en esa responsabilidad, que más bien es una atribución, es decir, es un deber a la vez, ¿sí? No puedes no hacerlo porque es un deber, ¿me explico? Entonces se está cometiendo un delito que es incumplimiento de un deber legal. De un deber legal, exactamente. Yo creo que Andrés Manuel tendrá serios problemas cuando salga porque ha incumplido en el deber legal de proteger a los ciudadanos de este país. Oye, mi estimado Pepe, ¿qué eventos, acciones,
de la coordinación de la campaña de Xóchitl, estaremos viendo si la gente quiere apuntarse, dónde te pueden contactar. Es decir, porque mira, de repente hay mucha gente que tiene la voluntad, que tiene el ánimo, el gusto o el deseo, pero dice, ¿y a dónde voy? ¿Para dónde me apunto? Claro. Porque hay que decirlo también, honestamente, Pepe, que la gente dice, no, yo con el PAN, no, yo con el PRI, no, yo con el PRD tampoco, no quiero nada con los partidos. Bueno, entonces, ¿qué onda con la coordinación en cuanto a la cercanía con la gente común y corriente, la gente de a pie? Pues el primero, nuestro Facebook, Veracruz con Xóchitl, como tú lo dices, es un Facebook que no es de algún partido político, sino que es de los ciudadanos. Esto es muy importante porque aquí digamos que aceptamos a todo tipo de personas, sin distingo de partidos, sin distingo de organizaciones. Todo aquel que se quiera sumar a esta gran cruzada, a este gran esfuerzo por la democracia de este país y por las libertades de este país, se puede, digamos que sumar ahí en esta página. Pero también quiero decirte que estamos haciendo un trabajo pues de acercamiento con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, en donde, por ejemplo, el día de ayer nos acaba de sumar el Movimiento Progresista, antes RSP, y bueno, yo te puedo decir que ese partido que perdió su registro alcanzó en la última elección 240,000 votos, que no son nada despreciables. O sea, es gente que votó por ellos, Gente que votó diciendo, vámonos ahora por acá. ellos, sí, que no se fue en alianza con ningún otro partido, que se fueron por ellos mismos, como RSP, y bueno, yo agradezco también a sus líderes, Antonio Lagunes también, que hoy se sumen a esta causa, pero a ver, son 240,000 votos que en su mayoría, sí, casi en su totalidad, se van a sumar a este frente integrado por PAN, PRI y PRD. Y así iremos sumando otras organizaciones, otras agrupaciones políticas a esta causa. Tenemos un buen tiempo y yo creo que esta campaña cada vez más va a ir agarrando más fuerza. Oye, Pepe, la clásica. Se están juntando el aceite con el agua y eso no es posible, es una alianza antinatura. ¿Cómo es que el PRI y el PAN, que tanto se dieron hasta con la cubeta, pueden ir aliados? Y uno dice, a ver, es un bien superior lo que estamos mirando. Así Digo, es. porque quien me conoce, y tú me conoces, Pepe, pues yo critiqué al PAN y he criticado al PRI y he criticado al PRD, pero dice uno, güey, es que lo que estamos viendo del otro lado está muy cabronamente terrorífico lo que estamos viendo. Y el riesgo de lo que Claro, se avecina, claro. ¿no? Mira, hay un comentario, tengo algunos amigos venezolanos y ellos dicen que lo que les pasó allá fue porque ellos nunca creyeron que iban a estar como Cuba, que a ellos no les iba a pasar, porque ellos eran Venezuela, me explico, un país rico en su momento, un país con recursos naturales igual que México, y en el caso del tema del petróleo todavía mucho mayores, petróleo y gas. Ya le picas la tierra y ya sale petróleo, ¿no? Pero los ciudadanos de ese país nunca pensaron que eso iba a pasarles. Y entonces dejaron correr a Hugo Chávez y todas sus reformas, y obviamente como siempre van aderezadas con palabras que le llegan al pueblo, es que esto es de beneficio social, o esto es para el pueblo, y primero los pobres, ¿sí? ¿Me explico? Y obviamente haciendo una polarización entre los ciudadanos. Y estamos viendo lo mismo. Aquí que es los pobres contra los ricos, los fifís, neoliberales contra el pueblo bueno, lo mismito, pues te digo que está repitiendo el guión de allá. Claro. Pero ellos aún así nunca pensaron que fuera a suceder. Hasta cuando les dio el golpe mortal, precisamente, se apodera de los ministros de la Corte, de allá en Venezuela, y entonces empieza a modificar toda la ley, aunque había expresiones, amparos, acciones de inconstitucionalidad, cualquier recurso legal, pues ya tenía la Corte controlada y le validaba todo. Entonces se fue apoderando del órgano electoral, lo que aquí sería el INE, igual ya tenía todo controlado, y aunque la gente, cuando se dio cuenta en lo que estaba ya, que esto ya era una dictadura, y salía a votar en contra del régimen, pues ya tenía el INE controlado.
Estamos a tiempo, Pepe. Muy a tiempo. A ver, llevamos 3 grandes marchas a favor de la democracia, de las instituciones democráticas, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pepe, temas que no son para nada taquilleros, hay que decirlo, o sea, salía uno a protestar que por inseguridad, que por el aumento de precios, pero salir a defender la democracia, pues no es nada taquillero. Y mira que tú tienes años en la militancia, desde andar pegando cosas en la calle ahí que te anda persiguiendo la policía. Así es. Fíjate que cuando yo vi esas marchas, pues me llené de emoción, ¿no? De decir, aquí no va a pasar. Pero no va a pasar porque no creo que pase lo que aquí en Cuba o en Venezuela. No va a pasar porque aquí los ciudadanos sí tuvieron el valor de salir a las calles a tiempo. Sí tuvieron la responsabilidad cívica de defender a sus instituciones, como es el INE, como es el INAI, como es su Suprema Corte, nuestra Suprema Corte. Entonces yo creo que eso hace distinto el caso México del caso de Venezuela. Simplemente es que este 2 de junio salgamos todos a votar. Ahora sí que con todas las ganas del mundo, que no se quede nadie en nuestra casa sin votar, nuestro amigo, el abuelito, el primo, el tío, el vecino, todos a votar y vamos a evitar esta situación. ¿Los programas sociales están garantizados, Pepe? Totalmente. Que no te engañen, como dice Xochitl, no tengas miedo, ¿sí?, de que te dicen que vamos a quitar los programas sociales. Primero, quiero decirte que Xochitl votó a favor de que esos programas sociales quedaran instaurados ya en la Constitución como un derecho. Es decir, ya nadie, ningún gobierno posterior va a poder quitar estos programas sociales. Al contrario, lo que ella dice es que los va a mejorar, ¿sí? Es decir, va a hacer quizás que tengan pues un mayor impacto social o un mayor impacto ciudadano, a lo mejor en donde la gente todavía se prepare mucho mejor, ¿me explico? O que impacte también en la salud de las personas, como lo era en su momento oportunidades, que sí te dan el dinero, pero tenías también la corresponsabilidad de llevar a tu hijo a la escuela y de hacerte análisis médicos cada 2 meses. Entonces, cuando tú demostrabas que llevabas a tu hijo a la escuela, ¿sí?, y demostrabas que también te estabas cuidando a ti misma, ¿sí?, con exámenes como el Papa Nicolau, y otros exámenes propios de la mujer, por decirlo así, y que estabas en buena salud, pues evidentemente llegaba el apoyo. O sea, todo programa social conllevaba una corresponsabilidad social. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental, así es, para que no pues, se use el dinero para otras cosas, ¿no? Tristemente, la caguama, el cigarro o francamente hasta la droga, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso también se tiene que cuidar mucho y debe ser una forma responsable de apoyar a los ciudadanos. Pepe, vamos cerrando esta charla, espero que sea la primera de muchas hacia adelante. Digo, en lo que resta la campaña me parece vital conocer la postura del coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez en el estado de Veracruz, pero palabras finales para la audiencia. Pues sobre todo, animarlos a que voten por Xochitl, pero no solo eso, sino que nos ayuden, por ejemplo, en redes a compartir pues las publicaciones, las propuestas de nuestra candidata, obviamente también, además de la página de aquí de Xochitl en Veracruz, también está la propia página de ella, que es Xochitl Gálvez, la personal, y igualmente ahí aparecen todas las publicaciones, todas las propuestas, todas las giras en donde llevan los posicionamientos, las conferencias y también las páginas de los Xochitl Lovers también. Claro. Sí, hay varias páginas de Xochitl Lovers. Lo importante es que llegue la propuesta de Xochitl pues a todos los grupos, me explico. Yo invitaría a la acción digital, es decir, que compartiéramos en los grupos que hay muchas veces locales, de ventas, claro, Mercado Libre Jalapa, etcétera, etcétera. Hay muchos grupos de 2,000, de 5,000 o más de 100,000 personas, y me gustaría que nos ayudaran a esta acción que yo le llamaría acción o trabajo digital, para llegarle a más ciudadanos. ¿Y en calle? ¿Cómo vamos en calle? Estamos trabajando también fuertemente, hay cruceros, se van a instalar también otros cruceros, algunas otras brigadas, obviamente los recursos no se pueden comparar con aquellos, pero con mucho trabajo, el gobierno, nada más abren el cajón y sacan el dinero. Acá tú has visto las campañas tan ingeniosas que han hecho los seguidores de Xochitl, hasta con cartones, marcan
la X, los Xochilovers, muchas cosas de inventiva, de creatividad, que han hecho además de esta una campaña muy alegre, muy animada, y así seguirá siendo. Mi estimado Pepe, como siempre, un placer enorme platicar del hogar contigo. Reitero que sea la primera de muchas hacia adelante en lo que resta de la Claro campaña. que sí. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Agenda la Entrevista con Pepe Mancha, coordinador estatal en el estado de Veracruz de la campaña de Xóchitl Gálvez. Soy Tomás González Corro, saludos.